Bienvenidos a la ponencia Trasplante Autólogo de Médula Ósea. Cuidados a tener en cuenta, enmarcada dentro del 17º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer organizado por GEPAC. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Estefanía Pérez López, adjunta al Servicio de Hematología del Hospital Universitario de Salamanca, que será la encargada de ofrecernos esta sesión. Adelante, doctora. Hola, pues buenos días a todos. Damos paso a la presentación. Comenzamos hablando de unos aspectos o conceptos generales y el primero de ellos es que es la médula ósea. La médula ósea es un tejido esponjoso que se encuentra en el interior de los huesos largos, fundamentalmente esternón, cadera y los huesos de las extremidades. Es aquí, en el interior de este tejido esponjoso, en lo que hemos denominado médula ósea, donde se encuentra la célula madre hematopoyética. Esta célula madre tiene una característica muy peculiar y es que es capaz de diferenciarse a todos los tipos de células que posteriormente circularán en el torrente sanguíneo, como son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. El fenómeno por el cual esta célula madre se diferencia a todas las células que después circulan en la sangre se conoce como hematopoiesis. La mayoría de las enfermedades hematológicas se producen por una alteración en esta hematopoiesis, bien porque se produce en demasía, está aumentada, como puede pasar en las leucemias o en los síndromes mieloproliferativos, bien porque está disminuida, como puede pasar en las aplasias, o bien porque es defectuosa, como puede pasar en los síndromes mielodisplásicos. Hablando o pasando al siguiente punto de la presentación de qué es un trasplante, bueno, pues lo primero decir que aunque de manera general todo el mundo lo denomina trasplante de médula ósea, este término no es del todo correcto, ya que trasplante de médula ósea es un tipo determinado de trasplante hematopoyético. Lo más correcto sería llamarlo trasplante de progenitores hematopoyéticos. ¿Y en qué consiste el trasplante? Bueno, pues el trasplante es un procedimiento por el cual administramos quimioterapia y radioterapia o radioterapia a altas dosis al paciente con la finalidad de destruir todas las células tumorales, pero también destruimos las células sanas, las células madres sanas de la médula ósea. Y por lo tanto, el paciente entra en una fase que se denomina aplasia, no tiene en la sangre circulando ni glóbulos rojos, ni glóbulos blancos, ni plaquetas. Para que la médula se regenere y pueda volver a producir estas células, es necesario infundirle las células madre, los progenitores hematopoyéticos sanos. Una vez infundidos, irán a la médula ósea y empezarán a producir todas las células de la sangre en lo que se conoce como regenerar la hematopoiesis. Tenemos diferentes tipos de trasplante atendiendo a distintos factores. El primero de ellos es según el tipo de donante. Tendríamos un trasplante autólogo en el que el paciente y el donante es la misma persona y es el trasplante que será objeto o que es objeto de nuestra charla. Tenemos el trasplante singénico en el que en este caso el paciente y el donante son genéticamente idénticos, son individuos genéticamente idénticos y esto solamente ocurre en el caso de los gemelos univitelinos. Y tenemos el trasplante alogénico, en el que en este caso el donante de las células madre es alguien distinto al paciente, que no es genéticamente idéntico y que puede ser un familiar o no. Atendiendo a la fuente, es decir, el origen de donde vienen esas células madres, esos progenitores hematopoyéticos que vamos a infundir, tenemos dos tipos de trasplantes. El trasplante de sangre periférica. Lo primero que tenéis que saber es que para que nosotros podamos recolectar las células madre de la sangre periférica, las tenemos que movilizar de la médula ósea. Lo normal es que circulando en la sangre periférica no haya células madre o su porcentaje sea muy bajito, menos del 1%, por lo que es necesario estimular la producción de la médula ósea mediante unas inyecciones subcutáneas que se llaman factor estimulante de colonias, en la diapositiva con las siglas GCSF, para que la médula empiece a fabricar muchas células, aparezcan las células madre en la sangre y seamos capaces de recogerlas en un fenómeno que se denomina, o en un proceso que se denomina aféresis o leucoaféresis, con una máquina como la que veis en la diapositiva. Las ventajas del trasplante realizada con esta fuente de progenitores es que el injerto, la producción de células es más rápido, que el donante no necesita anestesia, que como veis es fácil de obtener los progenitores. Actualmente la mayoría de los trasplantes se realizan con progenitores obtenidos de sangre periférica. La otra fuente de progenitores de células madre puede ser la médula ósea. En este caso no necesitamos movilizar las células madre
porque las vamos a obtener directamente de la fuente, de la médula, ¿vale? Pinchando, en este caso en la cadera, como veis, pinchando directamente en la médula ósea, pues extraemos las células madre. Este proceso, bueno, pues hay que realizarlo, como veis, bajo unas condiciones de asepsia. Es necesario, por tanto, realizarlo en quirófano con el paciente anestesiado, ¿vale? Paciente o donante anestesiado. Centrándonos ya en el trasplante autólogo, que es el objeto de la charla, bueno, pues la característica principal del trasplante autólogo es que, como ya hemos dicho, el paciente y el donante, en este caso, es la misma persona, es decir, las células madres se las vamos a recolectar al propio paciente y después se las vamos a poner a él mismo. El objeto final del trasplante autólogo es poder administrar al paciente una quimioterapia a muy altas dosis que acaba con todas las células tumorales, pero que también acaba con todas las células sanas de la médula ósea. Entonces, para que la médula recupere, pues tenemos que volverle a poner sus células madre que hemos recolectado para salir de esa fase de aplasia que ya hemos dicho, ¿vale? Siguiendo un poco, hablando un poco de las fases del trasplante autólogo, bueno, pues lo primero, el paciente es diagnosticado, recibe un tratamiento para la enfermedad, un tratamiento quimioterápico para la enfermedad hematológica que se le ha diagnosticado, que variará pues en función de la enfermedad, del tipo del paciente, de sus características, etcétera. Cuando el médico hematólogo considere que la tolerancia a la quimioterapia ha sido buena y que la enfermedad tras este tratamiento esté controlada o estable, pues se organizará la recogida de progenitores hematopoyéticos. Como ya hemos dicho, pues en este caso al paciente es necesario administrarle el factor de crecimiento, las inyecciones subcutáneas, para movilizar esas células madre de la médula ósea a la sangre y que las podamos recolectar en el proceso de aféresis. Una vez que las hemos recolectado, analizamos que el número de células sea correcto para el peso del paciente, analizamos que no haya células tumorales y analizamos que el producto no esté contaminado por bacterias u otros microorganismos. Si esto está correcto, administramos un líquido conservante a las células recolectadas llamado DMSO o dimetilsulfóxido, que lo que va a hacer es conservar a las células y que las podamos congelar en tanques de nitrógeno hasta el momento en el que las tengamos que utilizar. Tras la recogida, pues el paciente continuará recibiendo el tratamiento quimioterápico y cuando la enfermedad y el paciente estén en condiciones óptimas de realizarse el trasplante, pues ingresará para recibir el acondicionamiento, es decir, esa quimioterapia y radioterapia a dosis altas que va a acabar con todas las células, las buenas y las malas, y posteriormente pues se infundirán los progenitores. Para ello, pues el día del trasplante, los progenitores hematopoyéticos se sacan del tanque de nitrógeno, se descongelan y cuando estén descongelados se infunden al paciente. Una vez infundidos, pues como ya hemos dicho, irán a la médula ósea y empezarán a fabricar todas las células que posteriormente saldrán al torrente sanguíneo, como son los neutrófilos, las células de las defensas y las plaquetas, y acabará con la fase de aplasia que tiene el paciente debido a la quimioterapia a altas dosis que le hemos administrado. ¿Cuándo está indicado realizar un trasplante autólogo? Bueno, pues está indicado en aquellas enfermedades en las que para su curación requieran altas dosis de quimio o radioterapia. Y bueno, pues estas enfermedades son los linfomas, no Hodgkin, linfoma no Hodgkin B, linfoma no Hodgkin T, el mieloma, las amiloidosis, las leucemias mieloide-agudas de buen pronóstico y ciertas enfermedades autoinmunes. Como ya hemos dicho, la finalidad del trasplante autólogo es mejorar la respuesta que hemos obtenido con la quimioterapia recibida para reducir el riesgo de recaída de la enfermedad hematológica. Estos es los datos del registro de la base americana. Entonces, bueno, pues como veis, el número de trasplantes autólogos que se han realizado en los últimos 20 años, bueno, pues en el caso del mieloma múltiple van en ascenso y como podéis observar en la gráfica es la principal patología que se trasplanta con un trasplante autólogo y bueno, pues como veis el número de linfomas que se trasplantan, bueno, pues ha mantenido más o menos estable en los últimos años y sería la segunda patología que más se trasplanta con un trasplante autólogo.
En general, el trasplante autólogo es un proceso bien tolerado, con pocas complicaciones y con una mortalidad muy baja. Pero sabemos que a pesar de esto tiene un alto impacto emocional en el paciente, bueno, pues por todo lo que supone el ingreso, la quimioterapia, los cuidados que veremos a posterior, y bueno, pues muchos centros están poniendo en marcha, ya hay otros centros que ya lo hacen, trasplantes autólogos domiciliarios, con la idea de, bueno, de mitigar este impacto emocional que le puede suponer al paciente estar ingresado durante el proceso del trasplante. Centrándonos más en el objetivo de la charla, que es cuidados del trasplante autólogo, bueno, pues los podemos dividir en 3 momentos. La parte pretrasplante, hasta el ingreso para realizarse, el trasplante, que sería el ingreso hospitalario, y la fase post-trasplante. Empezamos por el momento pretrasplante. Ya hemos dicho que el paciente se diagnostica de la enfermedad, recibe una quimioterapia, y cuando la enfermedad está controlada, respondiendo y el paciente está bien, se organiza la recogida de progenitores hematopoyéticos al paciente. Después de la recogida, continuará con la quimioterapia según lo establecido, y bueno, pues cuando el médico hematólogo considere que el paciente está en unas condiciones físicas aceptables para poder realizarse el trasplante y que la enfermedad también está en unas condiciones adecuadas para realizarse un trasplante, pues se organiza. Para saber que estas condiciones son las adecuadas, bueno, pues en la consulta pretrasplante se realizan analíticas, radiografías de tórax, PET, TAC, médula ósea, etcétera, para confirmar que todo es correcto para poder realizar el trasplante. Es en esta consulta cuando el paciente tiene la oportunidad de hablar con el hematólogo de la unidad de trasplante y aclarar todas sus dudas sobre el proceso. Tras la organización del trasplante, pues llega la fase de ingreso. El paciente pues tendrá que ingresar en la unidad de trasplante, generalmente es una habitación individual, durante 3 o 4 semanas para recibir la quimioterapia de la que hemos hablado e infundir las células madre, los progenitores hematopoyéticos. ¿Qué cuidados tenemos que tener en cuenta o llevar a cabo durante el ingreso? Bueno, pues los cuidados básicamente van encaminados a los efectos secundarios que produce la quimioterapia, que como veis pues son la mucositis, las náuseas, los vómitos, la aplasia, la diarrea y la caída del pelo. La mucositis. La mucositis es el efecto secundario más frecuente del trasplante autólogo. Hasta el 75% de los pacientes que reciben un trasplante autólogo la van a presentar. Esta complicación, como hemos dicho, es un efecto secundario de la quimioterapia. La quimioterapia sobre las células que más daño van a producir son sobre aquellas células que se reproducen o regeneran muy frecuentemente, como es la mucosa, el pelo o las uñas. Así que la mucositis pues no es más que una inflamación de la mucosa de todo el tubo digestivo, boca, esófago, estómago y zona perianal. Suele aparecer en torno al día más 5 del trasplante y empieza a mejorar sobre el día más 10 cuando el paciente empieza a recuperar las cifras. ¿Qué clínica o manifestaciones clínicas tiene? Bueno, pues dolor en la mucosa oral, enrojecimiento, aparición de úlceras, de llagas, etcétera. Es una complicación que no es grave, pero que es muy molesta porque este dolor y estas llagas y úlceras limitan mucho la ingesta oral y limitan la calidad de vida del paciente. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues para intentar prevenirla o para que aparezca en un grado lo más llevadero posible, antes del trasplante es recomendable llevar una adecuada higiene oral, cepillándose los dientes 2 o 3 veces al día, usando colutorios y en algunas ocasiones, bueno, pues en la consulta pretrasplante se nos puede indicar que es necesario la valoración por un odontólogo para evitar focos infecciosos en la boca, piezas en mal estado, etcétera. Durante el trasplante, ¿qué medidas podemos llevar a cabo para mitigar la aparición de la mucositis? Bueno, pues tenemos la crioterapia. La crioterapia es un proceso que ha demostrado ser eficaz en el trasplante autólogo en los pacientes que reciben Melphalan, que es un tipo de quimioterapia y consiste, bueno, pues en el momento en el que se administra esta quimioterapia, que es el Melphalan, el paciente, bueno, pues ingiere una cantidad determinada de hielo, ¿vale? En la boca, pasándolo por toda la mucosa, y esto lo que hace es que la mucosa o los poros, por así decirlo, de la mucosa oral se cierren
y la quimioterapia llegue menos a ese nivel y por lo tanto la gravedad de la mucositis sea menor. Y por supuesto, pues mantener la higiene bucal, como hemos dicho, prestando especial atención al limpiado de la lengua, donde muchas veces se queda mucha suciedad y muchos detritos, ¿vale? Si la mucositis ya se ha instaurado, bueno, pues las medidas o los cuidados que podemos llevar a cabo para llevarla lo mejor posible, bueno, pues insisto de nuevo en la higiene dental, higiene de la lengua, que se nos olvida, utilizar los colutorios adecuados que nos indicarán los médicos y las enfermeras, intentar tener hidratado lo máximo posible los labios para que con esa sequedad no se agrieten ni se hagan heridas, y si tenemos prótesis dental y tenemos úlceras o llagas y no las podemos tolerar, pues retirarlas y lavarlas y mantenerlas guardadas de una manera higiénica. Para evitar o disminuir la sensación de boca seca, bueno, pues tomar agua gelificada, beber la mayor cantidad de líquidos, aunque sea pequeños sorbos, y por supuesto evitar sustancias irritantes como el café, el alcohol y el tabaco. También, bueno, pues para aumentar esa salivación y mejorar la boca seca, bueno, pues es recomendable pues chupar polos, cubitos de hielo, caramelos o chicles sin azúcar que aumenten la salivación, incluso enjuagues con manzanilla fría. Es una complicación que, como he dicho, no es grave, pero que es muy molesta para el paciente. Por lo tanto, todos los cuidados que podamos hacer desde antes del trasplante para poder evitar su prevención o para poder evitar su aparición o para si aparece no sea en un grado muy elevado, hay que tenerlos en cuenta y llevarlos a cabo. Otro efecto secundario de la quimioterapia en el que quería centrarme es el de la aplasia. Ya hemos dicho que la fase de aplasia se produce porque la quimioterapia que hemos administrado va a acabar con todas las células, tanto las buenas como las malas, y bueno, pues nuestra médula ósea no va a tener células madre para producir ni hematíes, ni plaquetas, ni defensas. Este periodo de aplasia es un periodo crítico en el trasplante, ¿vale? Porque el paciente no va a tener hemoglobina, va a tener que transfundirse sangre, no va a tener plaquetas y por lo tanto va a tener riesgo de presentar sangrados y también habrá que transfundirse plaquetas y no va a tener defensas, por lo que va a tener un alto riesgo de presentar complicaciones infecciosas. Y es el periodo en donde hay que extremar las máximas condiciones de aislamiento, ¿vale? Y tener mucho cuidado en todas las medidas que veremos posteriormente para evitar las infecciones. Y bueno, pues llega el momento del alta. El paciente ha superado con éxito el ingreso, está contento por irse de alta, pero le tiene un montón de dudas. ¿Qué voy a hacer en casa sin el apoyo de los médicos y de las enfermeras? ¿Cómo estoy en casa? ¿Cómo la tengo que limpiar? ¿Qué tengo que cocinar? ¿Cómo trato a mi familia? ¿Cómo manejo los fármacos? Entonces, bueno, pues sabemos que este momento y estas dudas existen, pero bueno, estamos ahí y yo creo que la información nos la damos y bueno, para esto es esta charla también, para que la tengáis. Entonces, lo primero que tenéis que saber es que el trasplante lo podemos dividir en dos fases, o los cuidados de trasplante los podemos dividir en dos fases. Una fase precoz, que son los 3 primeros meses, los conocidos 100 primeros días del trasplante, y una fase tardía a partir de estos 100 primeros días. ¿Qué estilo de vida debemos de llevar en estos 3 primeros meses? Bueno, pues lo primero es que tenemos que ser muy estrictos con la medicación que nos haya indicado el médico y que debemos de tomarla tal y como se nos ha informado, en los horarios que se nos ha indicado y en relación o no con las comidas como se nos ha dicho. Si tenemos problemas con la medicación, no sé cuándo tomarla, me la he tomado, tengo dudas, era con la comida, no era con la comida, he tomado la medicación y la he vomitado, pues los hematólogos y las enfermeras de trasplante están ahí para que nos consultéis todas las dudas que tengáis. Después del trasplante no hay que llevar una vida sedentaria, no hay que estar acostado ni sentado todo el día, hay que estar activo, si bien hay que estar activo de una manera tranquila y relajada. Se recomienda salir, dar un paseo 1 o 2 veces al día, el tiempo que podamos, sin llegar al cansancio extremo. Que el primer día caminamos 15-20 minutos, el segundo media hora, poco a poco y de forma paulatina, ¿vale? Pero hay que iniciar la actividad física. Otro cuidado importantísimo que hay que tener en ese post-trasplante precoz es la prevención y el control de las infecciones. Cuando nos vamos de alta no hay que obsesionarse y no hay que transformar nuestra casa en un hospital, pero sí es recomendable tomarnos la temperatura 1 o 2 veces al día en estos 100 primeros días del trasplante y, por supuesto, siempre que tengamos sensación de fiebre o síntomas de infección. Si tenemos fiebre o tenemos síntomas de infección, tos, mocos, molestias al orinar, dolor de garganta, etcétera, lo que tenemos que hacer es
comentarlo y llamar a nuestro equipo de trasplante y nunca tomar por nuestra cuenta fármacos que puedan bajar la fiebre como el paracetamol, los antiinflamatorios o el nolotil. Debemos de contactar con el equipo de trasplante y ellos nos indicarán las medidas y lo que tenemos que hacer. En esta etapa ya hemos dicho que estamos recuperando las cifras de la sangre, estamos recuperando las defensas, pero todavía nuestras defensas no están funcionantes al 100%, por lo que tenemos que extremar mucho las medidas de prevención y aislamiento para evitar infecciones. Y bueno, pues hay que tener en cuenta que hay que evitar todo contacto posible con las personas que tengan signos o síntomas de infección. También recordar que las familias o los convivientes de los pacientes trasplantados no deberían de vacunarse, especialmente los niños pequeños, sin haberlo consultado previamente con el hematólogo. Hay ciertos tipos de vacunas vivas, como son la triple vírica, que si es necesario administrarlo a un conviviente del paciente, hay que hacer un aislamiento por el riesgo de que el paciente se pueda contagiar en este periodo tan precoz del trasplante. La higiene personal, pues de nuevo el objetivo es evitar las infecciones. Fundamental y frecuente el lavado de manos después y antes de cada actividad y sobre todo después y antes de manipular los alimentos. Y bueno, pues la ducha diaria, prestando especial interés o atención a la higiene genital y la higiene de la zona perianal. Bueno, otras dudas o cosas que nos pueden surgir respecto a la higiene personal. ¿Nos podemos depilar? Sí, pero es bueno consultarlo antes al hematólogo. No se puede depilar con cualquier medio de depilación. Generalmente lo basamos en función de la cifra de plaquetas y de las defensas, pero bueno, los medios que recomendamos en esta fase tan precoz, pues puede ser la decoloración, las pinzas o las máquinas eléctricas, ¿vale? No recomendaríamos pues la cera, el láser, etc. No hay contraindicación para teñirse el pelo a partir de los 6 meses del trasplante, a ser posible con tintes no agresivos, ¿vale? Las uñas, ya hemos dicho que las células de las uñas también sufren mucho junto con la del pelo y la mucosa durante la quimioterapia, por lo que se pueden romper, se pueden partir y se pueden volver frágiles, por lo que es necesario cuidarlas y cortarlas de una manera cuidadosa, incluso en algunas ocasiones hay que pedir valoración por el podólogo. No es recomendable por esa fragilidad de la uña usar postizas o esmalte de uñas. Se puede usar maquillaje siempre que no tenga perfume y alcohol y por supuesto está totalmente prohibido los tatuajes, los piercings o cualquier otra técnica que sea más invasiva. Respecto a la alimentación, es normal en estos 3 primeros meses del trasplante no tener mucho apetito. El paciente irá mejorando de forma paulatina a medida que va pasando tiempo en el trasplante, pero es habitual que en estos 3 primeros meses no se tenga mucha hambre. Entonces, lo recomendable es comer poco y varias veces al día, pues en vez de las 3 comidas clásicas, desayuno, comida y cena, pues intentar hacer 5, desayuno, media mañana, comida, merienda y cena, aunque sea poquita cantidad. Como ya hemos dicho, la mucosa del tubo digestivo y en concreto la mucosa oral sufre mucho con la quimioterapia, por lo tanto, hasta que se regenere por completo, es normal notar sabor raro de las comidas, ¿vale? Entonces, bueno, pues intentar evitar las comidas muy sabrosas o muy saladas, porque probablemente esto también favorezca que las notemos más raras. Es importante la hidratación, ¿vale? Para evitar que el riñón empiece a sufrir debido a todos los fármacos que hemos recibido y que recibimos después del trasplante y se aconseja una hidratación de 1,5 litros, 2 litros al día. No es necesario que el paciente tenga una vajilla de uso propio ni de un solo uso, aunque sí todos los utensilios de cocina que utilice deben de lavarse con un cuidado especial, con agua caliente, jabón o en el lavavajillas. Y por supuesto, la manipulación de los alimentos que vaya a consumir el paciente debe de llevarse con una higiene muy estricta. Respecto a la alimentación, ¿qué podemos comer en estos 3 primeros meses? Pues fruta y verdura podemos comer siempre que se pueda pelar o si no se puede pelar, que se lave bien. La verdura que se pueda cocinar, pues por supuesto, cocinada. Otra duda que nos puede surgir es, hago comida y cuánto tiempo después la puede comer el paciente. El paciente no debería de comer en esta fase tan precoz productos recalentados, ¿vale? Entonces, podemos hacer la comida, podemos guardarla en la nevera al fondo, que es donde más frío hay, en un tupper adecuado, cerrado herméticamente, y el paciente la puede consumir a las 24, como mucho 48 horas después de su cocinado si ha estado guardado en la nevera, pero no podría consumirla más. Y de hecho lo recomendado es 24 horas después, ¿vale? Sí podemos cocinar y congelar en recipientes adecuados y cuando llegue el momento de consumirlo, empezar la descongelación. Descongelación lenta y en la nevera, nunca a temperatura ambiente.
Teniendo en cuenta, bueno, pues estas premisas, ¿qué podemos comer o qué podéis comer? Bueno, pues leche y queso se pueden comer siempre que estén pasteurizados. Se puede comer todo tipo de carne y pescado siempre que esté cocinado como queráis, ¿vale? A la plancha, al vapor, guisado, asado, lo que queráis, pero cocinado. Se pueden comer huevos en tortilla, frito, siempre que esté bien cocinado, ¿vale? No se puede dejar, a lo mejor la yema del huevo a punto tiene que estar un poquito más pasada de lo que habitualmente la solemos dejar. Se pueden comer conservas siempre que no sean caseras. Se puede comer todo tipo de pan, pan de molde, pan blando, pan con cereales, etcétera. Se pueden comer frutos secos y se pueden echar condimentos a la comida, pues sal, aceite, vinagre, laurel, etcétera, siempre que se cocine, ¿vale? Es decir, si usamos las bolas de pimienta o el laurel, si se cocina en un guiso, se puede echar sin problema. No se podrían tomar en crudo, ¿vale? Alimentos prohibidos, pues lógicamente el alcohol, el pescado y la carne cruda. Los embutidos en estos 100 primeros días tampoco están recomendados, se pueden congelar y descongelar y consumirlos para evitar el toxoplasma. Se deben de evitar las salsas caseras, también las cremas o las natas también caseras por el riesgo de contaminación bacteriana. Es decir, esto los 3 primeros meses del trasplante no deberíamos de comerlo y algunas cosas como la carne y el pescado crudo se deberían de mantener sin comer casi hasta el año post-trasplante. Respecto a la higiene de la casa, pues la habitual, recomendamos que si hay que limpiar el polvo, pues no utilizar elementos que levanten polvo como el aspirador o plumeros, mejor un trapo húmedo para eliminar el polvo y bueno, si no nos queda más remedio que utilizar la aspiradora, procurar que el paciente no esté cerca si se va a levantar polvo. Zonas más complejas de la casa, como los servicios, higiene habitual con productos desinfectantes, como puede ser la alergia. ¿Qué debemos de evitar también en esta fase tan precoz? Pues lugares cerrados, muy concurridos y con mucha gente, sobre todo ahora que la incidencia de gripe, de COVID y de otros virus respiratorios está muy alta. Deberíamos de evitar el transporte público por las mismas circunstancias que lo anterior y sería recomendable utilizar el trasplante individual, aunque puede ser con nuestra familia. También deberíamos de evitar lugares con mucha polución o con mucha contaminación. Bien, pues la fase más precoz del trasplante, en donde uno tiene miedo, pues siguiendo estos cuidados y estas recomendaciones, pues habrá ido estupendo y ya entramos en la fase más tardía a partir de los 100 días del trasplante. ¿Y qué hay que tener en cuenta o qué cuidados hay que tener en cuenta en esta fase tardía? Bueno, pues de nuevo la prevención y control de las infecciones. ¿Y qué hay que saber? Pues que a partir de los 3 meses del trasplante debemos de empezar el calendario vacunal muy parecido al que hicimos durante la infancia. Recordad que se ha reseteado nuestro sistema inmune, por así decirlo, con el trasplante y es necesario volver a vacunarse de ciertas vacunas. También recordar que los pacientes trasplantados es recomendable vacunación anual de la gripe y bueno, pues ahora las dosis de recuerdo que se vayan indicando de COVID. Respecto a la actividad sexual o la disfunción sexual, bueno, pues dudas que nos pueden surgir. ¿Podemos dormir con la pareja? Sí, por supuesto, excepto si tenga alguna infección o alguna complicación. Se pueden mantener relaciones sexuales siempre que nuestras cifras sean adecuadas. Para eso se lo preguntamos al hematólogo y cuando las defensas y las plaquetas están adecuadas nos dirá que sin problema. Y por supuesto, pues una recomendación para todo el mundo es que si no tenemos pareja estable hay que utilizar métodos barrera como es el preservativo. En la fase precoz y en la fase tardía, hasta casi 6 meses post trasplante quizá, es normal a lo mejor tener falta de deseo sexual, probablemente porque el paciente esté cansado, esté agotado, tenga muchas preocupaciones, ha ido bien el trasplante, está bien la enfermedad, todo va bien. Entonces, bueno, pues todo esto hace que probablemente el deseo sexual sea bajo. La recomendación, bueno, pues hablando con la pareja, tranquilo, y si aún así se necesita ayuda de algún profesional, pues comentarlo en la consulta de trasplante. Muchas veces esta actividad sexual es baja no por la falta de deseo sexual, sino por a lo mejor alteraciones orgánicas. Debido a esa quimioterapia tan alta que hemos puesto, pues las mujeres pueden tener una menopausia precoz y pueden producir una sequedad vaginal o una pérdida de la libido. Y bueno, pues en los varones lo mismo, puede haber impotencia funcional también debido a esa quimioterapia tan alta que hemos administrado. Nada, es comentarlo en la consulta del hematólogo o en la consulta del médico de atención primaria si ya pasa en un momento más tardío del trasplante, aunque generalmente lo seguimos post-trasplante hasta 5 años y bueno, pues él nos derivará a los especialistas adecuados para poner solución.
Complicaciones más tardías, bueno, pues puede haber alteraciones endocrinas, sobre todo en el tiroides, debido de nuevo a esta quimioterapia tan alta que hemos recibido, alteraciones oculares, si hemos recibido mucho corticoide, fundamentalmente la aparición de cataratas, y también alteraciones óseas, que puede ser fundamentalmente la osteoporosis debido a los corticoides, a la quimioterapia, y en las mujeres a ese fenómeno de menopausia precoz que se produce. Otras recomendaciones, bueno, pues las de la población general, una vida activa, comer saludable y sano, evitar los productos o los hábitos tóxicos, tabaco, alcohol, etcétera, hacer un screening de las segundas neoplasias, ¿vale? Como toda población general, y también importante el control de los factores de riesgo cardiovascular, como es el colesterol, la tensión, etcétera. ¿Qué hacer si la enfermedad vuelve a aparecer después del trasplante? Bueno, pues por desgracia el trasplante no asegura la curación de la enfermedad al 100% y la recaída existe y es variable y sobre todo va a depender del tipo de enfermedad, ¿vale? Las recaídas suelen ser frecuentes en los 2 primeros años. A partir de los 5 años suelen ser muy raras, pero por desgracia en alguna ocasión pueden aparecer tardía, aunque lo normal son en los 2 primeros años. Después del trasplante, bueno, pues hay solución, pero esa solución hay que tomarla de manera muy individualizada en función del tipo de enfermedad, de cómo se encuentre el paciente y sobre todo en el momento en el que se haya producido la aparición de la enfermedad después del trasplante, si ha sido muy precoz, si ha sido muy tardía. Y también hay que tener en cuenta cómo ha respondido la enfermedad de base a los tratamientos que haya recibido previamente. Es decir, que bueno, pues el tratamiento se debe de valorar de manera individualizada. Por mi parte voy a concluir, decir que bueno, pues todo el equipo de profesionales sanitarios estamos ahí para ayudaros en este periodo difícil que es el trasplante, ¿vale? Que también la mayoría de vosotros, de los pacientes, tenéis el apoyo de todos vuestros familiares y que bueno, pues que no olvidéis que aparte de vuestra familia y del equipo médico, tenéis el apoyo de las asociaciones de pacientes que creo que hacen una labor fundamental en la difusión, divulgación de información, etcétera. Y por mi parte, pues nada más. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias por sus palabras, doctora. Con esto concluye la ponencia de trasplante autólogo de médula ósea, cuidados a tener en cuenta. Agradecemos una vez más a la doctora Pérez López su colaboración totalmente altruista y a los asistentes su interés. Muchas gracias a todos.